Buenos días a todos. En el Día de la Micro y Pequeña Empresa vamos a hablar de un tema importante para todos los empresarios, para todo el mundo emprendedor que queremos vender más, que queremos tener efectivo, que queremos además vender con una cartera sana. Y en momentos como el de este escenario convulsionado, necesitamos tener todas las herramientas a nuestro alcance. Entonces vamos a hablar de ese tema. Soy Mariela Bracuya, soy gerente general de Innova Funding. Les dejo hoy día mis contactos para seguramente resolver todas las consultas en este espacio, en todas las invitaciones que vengan y también para que me escriban. Voy a estar muy contenta, sobre todo hoy día, en este día tan simbólico donde todos los empresarios queremos sacar adelante nuestros negocios. Y el tema es: conoce cómo realizar facturas en corto tiempo, de manera fácil y sencilla. ¿Cómo saco las facturas adelante? Y luego, ¿para qué me sirve esta factura? Cómo esta factura comercial o este recibo por honorarios luego puede volverse un instrumento importante para que yo tenga efectivo o para que tenga una cartera sana, mis cobranzas en orden, ordenadísimas. Vamos a hablar un poco del contexto rápidamente, qué beneficios tiene la factura negociable, el instrumento del factoring lo vamos a mencionar un poquito, vamos a mencionar un poquito del rol de Cavalli también, de la factura física, de la factura digital, esas características, el proceso y las oportunidades en los dos frentes, para tener efectivo y para tener mi cartera en orden. Vuelvo a decir que para mí es muy especial hoy día estar con todos ustedes, empresarios, emprendedores y comunidad, en el Día de la Micro y Pequeña Empresa. Vamos a ello entonces. Mientras más gente se suma, pasa la voz que estamos hablando de este tema tan importante. Les dejo ya todos mis contactos en el chat y mi celular para cualquier duda o consulta. Yo soy gerente de Innova Funding, especialistas en el mundo de la factura y la factura negociable. La idea es entender por qué hoy día las facturas me pueden servir para tener efectivo en corto tiempo, para tener más ventas, ¿sí? Porque al ser muy líquidas hoy, bajo las nuevas regulaciones que han ido evolucionando, yo puedo tener efectivo más rápido y además me puede permitir que yo tenga un poder de cobranza mucho más eficiente que en el pasado. ¿Qué pasos debo seguir para convertir mi factura comercial en un título valor o mi recibo por honorarios en un título valor? ¿Qué implicancias tiene esto y cómo me beneficia? Si esas tres cosas las resolvemos hoy, nos vamos súper contentos. Y como siempre lo comentamos al iniciar una charla, hoy día en el Perú somos casi 2.400.000 empresas, solo 7% trabajamos en el sistema financiero, solo casi 18.000 empresas estamos actuando con las facturas para obtener factoring. O sea, es poquito todavía el mercado que está utilizando este beneficio de las facturas, convertirlas en un instrumento para tener liquidez. Así que importante conocer todas las posibilidades que hay a partir del mundo de la factura. Porque hoy día las empresas queremos vender más y si yo sé muy bien qué hacer con mi factura, cómo la convierto en título de valor, puedo tener efectivo hoy, puedo tener mejor, más eficiente mi cobranza. Acuérdense que en el pasado nos sucedía muchas veces que yo tenía que cobrar una letra y protestarla y me podía pasar años en un juicio. Con una factura negociable, es decir, con un título de valor que se ha convertido a partir de lo que era una factura comercial, puedo tener mucha más eficiencia con ese mérito ejecutivo que tiene esa factura cuando se convierte en un título de valor. Otro tema importante es que nos pasa a los empresarios es que no tenemos facilidad para que nos den líneas de crédito porque no cumplimos con los requisitos largos tradicionales. Entonces hoy día, con la legislación que tiene el Estado peruano, hay más posibilidades de que yo pueda acceder a facilidades más simples. Además, el financiamiento que antes era costoso y caro, para el caso del financiamiento de ventas, a partir del factoring se ha resuelto. Bastante interesante. Entonces, si tú estás enterado de esto, es muy interesante. La legislación cambió mucho. A partir del 2010, que surge la ley de 29623, el panorama se modifica. Esta ley promovía el financiamiento a partir de la factura comercial. Es decir, que tus facturas, que hoy día tú las emites porque has hecho una venta, estás entregando un bien o servicio, se pueden convertir en un título de valor. Luego eso se ha ido reglamentando, ha evolucionado muchísimo en estos últimos
años, ¿no? En más de una década. La ley 3038 también marcó un hito importantísimo en el mundo de la factura. ¿Por qué? Porque promovió el financiamiento a través del factoring y el descuento. En el 2015 esta legislación permitió que surjan nuevos actores. En ese momento existía una empresa de factoring. Hoy día, si tú ves la página de Superintendencia de Banca y Seguros, ya existen casi 100. De repente no están todas operando, pero ya hay más factores que pueden brindarte liquidez. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque así ya damos más democratización de acceso al financiamiento al micro, al pequeño y al mediano empresario, a todo el ecosistema. Súper importante. Entonces, esta es una foto que yo saqué del Ministerio de la Producción y que me parece súper importante. Con la factura negociable, tú puedes tener dinero al toque. Y eso nos permite a los empresarios utilizar esta premisa de las finanzas. Si yo tengo un sol adelantado hoy, yo lo voy a convertir en 2 soles. Porque si yo tengo que esperar que este sol me lo paguen en 60 o 90 días, esto es lo del valor de dinero en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que el tiempo muerto, esperar, me descapitalizo, ¿sabes? En cambio, si yo tengo ese dinero adelantado a un costo financiero razonable, vuelvo a hacer otra venta, vuelvo a hacer otra producción, tengo otro ciclo de ventas, ¿verdad? Otro ciclo financiero importante y vuelvo a tener beneficios, utilidades. Y hago más ciclos al año. Entonces, eso es bien interesante con el mundo de la factura. Por eso es tan importante que la legislación haya evolucionado estos últimos 11 años de esta manera tan interesante. Y así tú ya no tienes que esperar 60, 90, incluso con pandemia algunos han tenido que negociar precios más grandes, pero han vendido obviamente con este costo financiero incluyéndolo en su factura. Y ya puedes tú seguir creciendo. ¿Qué es la factura negociable? Esta primero se origina en la compra o venta de bienes o en la prestación de servicios. Súper importante, ¿no? El cual es representado físicamente a través de la anotación en cuenta en el sistema contable de una ICLB. La ICLB que en el Perú está autorizada es Cavali, ¿sí? Que pertenece al Grupo Bolsa de Valores de Lima. De acuerdo a la ley que mencioné al inicio, la 29623, la factura negociable es un título de valor a la orden, súper importante esto, emitido a favor de una persona determinada. Entonces, fíjense la gran diferencia. Yo antes tenía una factura comercial que evidenciaba que yo había hecho un negocio, que tiene un efecto tributario, que tiene un efecto de negocios. Pero ya cuando la convierto en un título de valor, tiene un mérito ejecutivo, tiene un poder mucho más fuerte porque se convierte en un título de valor y ya prácticamente es efectivo en la mano. Entonces yo puedo tocarle la puerta a un banco, a una institución de factoring, incluso podría negociarlo con un tercero y es súper poderoso para tener liquidez. Entonces, en ese contexto, la factura negociable, o sea, cuando ya se convierte tu factura comercial o tu recibo por honorarios en una factura comercial, tú vas a tener más poder de negociación. Y si tú no necesitas la plata y tienes el poder, te estás tranquilo, oye, voy a esperar a que me paguen los 15 días, el mes o lo que sea, porque yo no necesito ese capital ahorita urgente, estoy muy bien, no quiero endeudarme, etcétera, lo que sea. Incluso muchas veces no es endeudarse, pero no necesito la liquidez adelantada, no pasa nada. Yo igual te recomiendo y hoy día vamos a ver por qué es recomendable siempre transformar tus facturas en factura negociable. Ojo, que en el contexto legal las cosas incluso están cambiando. El decreto de urgencia 13-2020 que se legisló en enero del 2020 y que se está reglamentando aún y que entra en vigencia, entiendo, casi a fines de año, en septiembre de 2021, es súper importante porque está cambiando ya varias cosas importantes dentro de este ecosistema. Le está dando más fuerza a la factura. Ya se va a poder emitir desde el inicio, desde que tú emites tu factura, ya vas a poder convertirla en título de valor, desde que la emites en SUNAT. Y eso es súper poderoso, importantísimo, porque hoy día tú la conviertes de 2 formas que voy a comentar más adelante. Pero imagínate ya con esta nueva legislación que se puede hacer desde que la emites. Entonces es muy importante, porque además va a tener consecuencias graves, sólidas para ti y para tu pagador. De tu lado va a ser más fuerte para ti, porque así ya nadie te puede imposibilitar
que tú conviertas tu factura en un título de valor. Y del lado del pagador también es bien potente porque tiene efectos fiscales para él. Si no deja que se emita, pues va a tener consecuencias tributarias. Entonces es bien importante lo que se viene, hay que estar enterados. Entonces fíjate que en el universo de nuestras ventas, yo soy una empresa, imagínate que yo produzco, produzco envases. Mis envases se los vendo a mi cliente, que es un poco más grande que yo, se emite una factura comercial. Yo puedo hacer que esa factura comercial con la tercera copia se convierta en una factura negociable. Si es una factura digital, también hay varias formas de hacerlo. Se puede convertir en un título de valor y yo puedo ir de una entidad financiera y negociar esta factura negociable como título de valor. Esta entidad financiera puede ser un factor, puede ser hoy día una plataforma digital como Innova Funding, puede ser un banco. Hay muchas más opciones que en el pasado con distintos modelos de negocio. Tú puedes comparar la flexibilidad de esas posibilidades. Yo te recomiendo que necesites o no el dinero, conviertas tu factura comercial en un título de valor para que tengas más eficiencia en el tema del pago. Ahora vamos a conversar del tema. De acuerdo, entonces decíamos a la ley, hoy día la factura puede ser un título de valor a la orden emitido a favor de una persona determinada. Y esto tiene un montón de ventajas, porque hoy día la factura negociable es dinero. Tus facturas son dinero porque puedes anticipar el pago de tus facturas o ventas al crédito o esas cuentas por cobrar para contar con el efectivo, porque hoy día para los negocios el efectivo, la liquidez es como el oxígeno para las personas. Nos permite vivir, nos permite crecer, nos permite pagar nuestros sueldos, pagar nuestras creencias, pagar a nuestros proveedores. Además, una factura negociable, cuando mi factura se convierte en un título de valor, me permite financiarme sin tener deudas. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ir a pedir un crédito formal con todos los requisitos engorrosos. Puedo endeudarme de repente con el sistema financiero o con las empresas autorizadas por SBS, que son factores, como es el caso de Factoring Lab y Innova Funding, con unas formas distintas, ¿no? Y esto es mucho más sencillo, ya no me van a pedir tanto papeleo, porque como el título de valor es un instrumento muy fuerte, se reducen los requisitos y ya no me examinan a mí, se concentran en la factura. Eso es súper importante. Las tasas se vuelven más competitivas con la factura negociable. Se ve un fenómeno de precios más justos. Y eso es bien importante porque al no ser un crédito, las tasas de descuento aplicadas son menores a un préstamo convencional u otras modalidades de financiamiento. Y fíjate que regresando a lo anterior, ya tú puedes pedir créditos en tus bancos, en las entidades de microfinanzas y otro tipo de entidades más tranquilo, porque vas a estar sin esa capacidad de endeudamiento a tope, vas a estar más libre para pedir créditos de leasing, créditos de equipo, créditos de repente de construcción, de ampliación, de mediano plazo, etcétera. Entonces es súper importante que veas que esta posibilidad te libera, eso tiene un tema liberador. Otro punto clave, historial financiero positivo. Negociar facturas a través del tema de la factura negociable te ayuda a construir y mejorar tu historial financiero. En nuestra experiencia, por ejemplo, en Innova Funding, tenemos en el canal de YouTube el caso de varios empresarios que cuentan, ¿no? Por ejemplo, Renzo cuenta de Colimpio, oye, yo tenía un protesto y no me daban créditos, pero ya cuando comencé a hacer factoring ya no me calificaban a mí, comencé a obtener liquidez con mis facturas negociables y ya pude respirar tranquilo, tener los pagos a proveedores, compras, pagos de planilla, todo ordenado a partir del factoring. Entonces, súper interesante porque te sirve como una inyección de efectivo que te ayuda a ordenar todo y ya él con eso pudo crecer y pedir en otras entidades otro tipo de líneas, de repente de mediano plazo o que tenían otras finalidades. Muy importante. Entonces, fíjate qué beneficios tiene la factura negociable. Otro beneficio, menos gastos por cobranzas. Te simplifica la tramitología, ¿no? Realmente como en el mundo de la factura, todo, y el Estado lo pensó muy bien, porque dijo cuando sacaron esta legislación, haciendo mucha comparación con la ley de los países que nos rodea, México, Chile, Brasil, Colombia, etcétera, haciendo un poco de comparación, y sacaron la legislación mejorada en el 2015,
se dieron cuenta de que podían darle mucho potencial y que lo que querían era que el empresario tenga que llevar menos papeleos, menos requisitos, porque uno de los graves dolores es que no califica para lo convencional. Entonces, a partir de esto, ya no tienes que llevar tanto papeleo y también cuesta menos esa calificación. Menos gastos de cobranzas, porque hay menos tramitología de atrás por cobranza, se reduce el manejo de letras, pagarés y facturas. Es más, yo te pongo un ejemplo. Si yo hoy día tuviera que prestar plata a alguien, no sé, voy a decirle a Alejandra me pide prestar plata prestada a María Laura, de repente a mí me convendría más que ella me firme una factura negociable más que me deje su casa. Porque yo, si le hago un juicio y luego no me paga, la casa se puede demorar años en volverse líquida. Pero con una factura el proceso es mucho más rápido, porque cuando yo al equivalente al protesto voy a recibir la constancia de inscripción y titularidad, por ejemplo, de Cavalli, que es el ente que nos ayuda en toda esta liquidación y todo este orden a nivel electrónico. Y con esa constancia yo voy donde un juez y el juez va a pedir las medidas cautelares. Obviamente eso tiene unos tiempos, pero en un plazo promedio, más o menos de 30, 60, 90 días, yo puedo tener cobranzas más eficientes que lo que es en el pasado y con esos otros instrumentos conocidos tradicionalmente por los empresarios peruanos. Así que la cobranza se reduce, el manejo es más ordenado que en los productos tradicionalmente conocidos por nosotros. O sea, es un hit, la verdad, el tema, conózcanlo porque les va a ayudar a tener la cartera más sana. La relación con tus clientes mejora, porque las condiciones de compra-venta mejoran. Porque así, fíjate lo que está pasando. Nosotros subimos el Festival del Emprendedor el día jueves y viernes, y José Guzmán, a quien entrevisté, nos contaba, ¿no? Yo ahora vendo más tranquilo porque sé que con el factoring puedo obtener dinero. Y también le dice él a sus proveedores, oye, véndeme envases tranquilamente y negocia las facturas, haz factoring y yo doy la confirmación de tus facturas. Yo digo que voy a pagar en 30 días, que es lo que te puedo pagar, y así tú tienes la plata rápido y yo también puedo seguir vendiendo, produciendo, etcétera, y te compro más. Entonces, fíjate, todos estamos contentos en la cadena productiva, tanto proveedores como pagadores. Obviamente, cuando tú negocias su factura, calcula los costos detrás, ¿no? Los costos financieros, todo, etcétera, para que estés tranquilo con tu precio de venta final. Importante porque mejora entonces la relación con tus clientes, mejora las condiciones de compra-venta, genera seguridad y confianza en todas las partes. Lo que yo estoy viendo, que en plena crisis, muchas cadenas productivas que están apostando por entender el mundo de la factura negociable se están beneficiando. Aquí hay un tema bien importante que te puede ayudar a innovar, a pensar bien cómo puedes ajustar tu modelo de finanzas, reajustar tu planificación financiera hacia tu compra y hacia tu venta, ¿sí? Muy bien, yo sigo atenta a los chats, ¿eh? Si hay preguntas, por favor no se olviden de escribirme y yo voy a contestar luego las preguntas. Fíjense que algunas características importantes que hay que tener en consideración con la factura negociable tienen que ver con la representación. La factura negociable está representada físicamente por la tercera copia, ¿sí? Ojo que también puede convertirse en factura negociable tu recibo por honorarios, tanto tu factura comercial como tu recibo por honorarios. En nuestra experiencia hemos visto que muchos emprendedores que son autoempleados realizan, por ejemplo, factoring a partir de una factura negociable que ha sido originada por un recibo por honorarios. Contadores, diseñadores industriales, gente que trabaja freelance y que le da servicio a otros negocios desde su RUC 10. Entonces, tú ya sabes que la representación es una característica importante. En el caso de una factura electrónica, además, está representada por medio de su anotación en cuenta en el sistema contable de una institución de compensación de valores. La ICLB peruana es Cavalli y el sistema donde los factores, es decir, las empresas de factoring que estamos participando, inscritas en Cavalli, se llama FactTrack, ¿ok? Entonces, súper importante esta característica, representación. ¿Qué otra característica importante tiene la factura negociable? No tiene efectos tributarios, es decir, tiene información referencial a la factura comercial que representa.
Incluye datos adicionales que permiten su endoso para que la puedas negociar, para que no la puedas ceder, protesto y ejecución. Otra característica clave, obligatoriedad. Es decir, por ley, la incorporación de la factura negociable es obligatoria. Se debe incluir, si es física, la tercera copia correspondiente a la factura negociable, y su emisión no es obligatoria, ya que es una herramienta opcional que puede utilizar las empresas para obtener liquidez inmediata en sus ventas a crédito. Ahora, tenemos facturas físicas, todavía hay mucha gente que hace factura física, tenemos facturas electrónicas, vamos a hablar de los dos elementos. En el caso de la factura física, la información solicitada por SUNAT para los comprobantes de pago tiene que ver con eso, ¿no? La denominación de la factura, la firma y domicilio, ¿no? El domicilio del adquirente, la fecha de vencimiento de la factura, el monto neto pendiente de pago, la fecha de pago del monto neto pendiente de pago, la fecha y constancia de entrega de la factura, la copia transferible no válida para efectos tributarios. Nosotros en el caso de Innova Funding, por ejemplo, tenemos experiencia con muchos clientes. Nosotros trabajamos digitalmente y aceptamos facturas físicas. Simplemente le toman una foto a la factura física y nosotros la convertimos en factura electrónica para darle facilidad en la vida de las MIPES. Entonces, súper importante entender los datos que se llenan en la factura física, pero si quieres tú negociarla, no te preocupes porque también puedes hacerlo. En el caso de la factura electrónica, la información adicional solicitada en los campos habilitados por SUNAT son los siguientes, y esos los vamos a registrar los factores en Cavalli, ¿ya? Las empresas de factoring. La denominación de la factura negociable, la firma y domicilio del proveedor de bienes o servicios, la fecha de vencimiento de la factura, la información de la clave SOL o la firma electrónica del proveedor del bien o servicio y el monto neto a pagar. Entonces, fíjate que es súper interesante porque hoy día el empresario descansa, él puede, si quiere, a partir de la búsqueda de una venta, tener una factura comercial. Él puede convertir directamente su factura negociable con la tercera copia. También puede, a partir de llevarla a un factor, ser ese factor el que haga la tramitología de convertirla en factura negociable. En nuestro caso, en Innova Funding lo hacemos todo de manera digital, ya sea tu factura física o digital, le tomas una foto y la convertimos. Súper importante el que ya pensemos en términos de tener todas nuestras facturas como facturas negociables, porque va a tener implicancias para que tengas efectivo, y si no necesitas efectivo, para que tengas la cobranza más ordenada, más sana. Y sigo atenta porque me dicen que ya hay preguntas, así que no se preocupen, Francesca, yo sé que ya estás preguntando, ahorita voy a las preguntas del chat. Importante este tema de tener en cuenta la posibilidad de las facturas negociables, porque este proceso elimina la constitución física de las facturas negociables impresas, representadas mediante las anotaciones electrónicas en un registro contable. Fíjate que aquí nosotros lo que hacemos es confirmar la validez del informe de la situación de la factura negociable. Se ingresa la factura negociable al registro contable de la ICLB, que es el sistema FacTrack de Cavalli, ¿sí? Y aquí ya tú puedes obtener el efectivo. Y yo he mencionado varias veces a Cavalli. Cavalli es un actor bien importante porque tiene la autorización. Es una empresa privada, pero que tiene un rol, yo creo, además muy importante porque es el autorizado por el gobierno peruano, administra muchos títulos electrónicos, entre ellos el universo de las facturas negociables, y esa labor también tiene que ver mucho con el mundo de la inclusión financiera. Registra, hace las transferencias de las facturas negociables, agiliza los plazos de desembolso, automatiza los procesos con las entidades de financiamiento y compradores, instituciones factoras, empresas bancarias, etcétera, fondos, etcétera. Entonces, bien importante el rol de Cavalli. Somos los factores, por ejemplo, los que actuamos con Cavalli. La empresa proveedora hace la venta, la institución factora o el banco o la institución participante autorizada es que interactúa con el sistema FacTrack, ¿sabes? Y a través de este sistema se hace toda la compensación y liquidación electrónica de las facturas negociables. De cara a ustedes es más tranquilo porque ustedes no interactúan directamente, pero de cara a nosotros, salvo que sean pagadores, los pagadores sí confirman y validan
que los datos de la factura son correctos. ¿Sí? El proveedor que necesita liquidez lo pide a través de su institución, factura o banco. Y es bien interesante el rol de Cavalli, porque entonces a partir de allí está cumpliéndose toda la liquidación. Voy a ir contestando preguntas porque hay preguntas bien interesantes. Francesca nos pregunta cómo se convierte la factura comercial en una factura negociable y en qué caso se hace. Francesca, es muy buena pregunta. Cuando es una factura física, con la tercera copia tú puedes convertirla directamente, ¿sí? En la tercera copia recibes el sello y se convierte la factura en factura negociable. Si es una factura digital, nosotros, por ejemplo, en el caso de todos nuestros clientes, hacemos la validación. Cuando tú la ingresas en nuestra plataforma, hacemos la validación a través del sistema de FactTrack de Cavalli. Le consultamos al pagador, a tu cliente, si los datos de la factura están correctos, y él nos valida que los datos son correctos y ya tu factura toma ese valor de ser factura negociable. También el factor lo puede hacer mandándole una carta física y si el pagador no está inscrito en Cavalli, y esto puede tomar hasta 8 días hábiles, es decir, sábado y domingo y feriados no cuentan, y ese plazo es el que él tiene para contestar si todos los datos de la factura son correctos. Si por ejemplo él dice que algún dato no es correcto, entonces hay una disconformidad. Si él no contesta, puede haber una conformidad presunta. Si él contesta que todo está correcto, es una conformidad que es totalmente válida, ¿no? Con todo. Entonces, fíjense que lo que estamos viviendo hoy día, muchos factores que somos digitales, que trabajamos con un canal así directo como Innova Funding, es que hoy día una empresa, por ejemplo Francesca y su empresa, ingresan una factura para convertirla en título de valor y obtener efectivo, y se puede en minutos hacer la validación de la factura, pedir el efectivo y tener la liquidez muy rápido. Entonces hoy día este sistema está siendo bastante productivo. Américo pregunta si con RUC 10 puede pasar la factura electrónica. Sí, Américo, los recibos por honorarios se pueden convertir en títulos valores, y los recibos por honorarios pueden ser facturas negociables. Y también los recibos por honorarios pueden ser elementos para hacer factoring. Muy bien. ¿Y qué es el factoring? Entonces estamos hablando de factura negociable, y el instrumento que está atado de la mano a la factura negociable es el factoring. El factoring es una herramienta bien importante porque en el pasado se pensaba que estaba atado a la gran empresa, que era generar efectivo para la gran empresa. Él estaba relacionado al confirming, a las líneas de adelanto de las medianas y grandes empresas, pero ya no. Con esta legislación que les narro y con los ajustes que se están haciendo, que han salido en el decreto de urgencia 13-2020, se vienen cosas mejores, y hemos visto en las noticias de la semana con el ministro de la Producción. El factoring es una herramienta bien poderosa que hoy día está llevando a la MIPYME financiación con muchas más facilidades, con mucho más agilidad y con precios más adecuados. Entonces, fíjense que tiene que ver con este tema de adelantar el efectivo, de tener la plata hoy día. Eso que les decía yo al inicio. Yo prefiero tener un solo hoy día que un solo en 90 días, porque un solo hoy yo lo convierto en 2-3 soles. Porque yo vendo, lo multiplico, le doy vuelta a la plata. Eso es el factoring. Es una herramienta de financiación que utilizamos los empresarios para obtener efectivo a través del anticipo de efectivo, ¿sí? De mis cuentas por cobrar. Yo estoy negociando, ya me quieren comprar hay muchos empresarios que me dicen: María Laura, yo tengo clientes, pero los clientes también producen y venden y cobran y tienen un ciclo de 60-90 días y ellos me quieren pagar de acuerdo a su ciclo, y mi problema es que me descapitalizo. ¿Y de dónde me financio para poder venderles y cobrar a ellos a 90 días? Pues es el factoring tu respuesta. Yo lo que te les digo es que hagan el ensayo con una factura, y cuando la vivan esa experiencia, van a poder ya muy en el futuro hacer, seguramente muy rápido, ni siquiera lejanamente, muy rápido, hacer más. Y yo les cuento el caso de José Guzmán del InCenter, que lo cuenta además en un video que acabamos de entrevistarlo, que él ha triplicado sus ventas comenzando el año en plena pandemia porque descubrió el factoring el año pasado. Importantísimo estos casos de éxito para que ustedes hagan benchmark
hagan comparación y digan, entonces a mí también me puede servir. Ese instrumento financiero hoy día está al servicio de asociaciones, cooperativas, cadenas productivas, autoempleados, microempresarios, solo con tus facturas por cobrar. Yo soy muy fan del tema. Lo importante es que tú te enteres, que estés informado de la letra chiquita. No tiene que haber letra chiquita en este asunto. Todo lo tienes que saber. ¿Y qué es la factura negociable? Entonces, rebobinando, recordando todo lo que hemos dicho. La factura negociable es un importante instrumento financiero para la micro, la pequeña y la mediana empresa. Es un título valor similar a una letra, similar a un pagaré y similar a un cheque. Y que además ha sido reforzado. La legislación se ha hecho bastante bien. Está orientado para aquellas empresas que venden al crédito. Ojo con eso. Porque claro, si yo vendo contado no me sirve. Pero si yo vendo al crédito porque mi cliente tiene ese ciclo productivo, ese ciclo de cobranza, y yo le quiero vender, y tengo clientes cada vez más grandes y les quiero vender más, ahí es donde comienzo a necesitar más capital para mis ventas. Y es allí donde el factoring entra como un instrumento buenísimo. Entonces, allí es donde yo necesito este tipo de facilidades, ¿no? Entonces, está orientado a las empresas que venden al crédito, en las que sus grandes clientes, medianos, pequeños, etcétera, pagan después de 30, 60, 90 días. Entonces, estamos hablando que para aquellos que venden a crédito, les puede servir de manera genial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hay varios personajes alrededor del mundo de la factura y el factoring. Está el proveedor, que es la persona natural o jurídica, y ahí le contesto Américo, ¿no? Si tú eres una persona natural con RUC 10, si tienes una factura comercial, ¿se puede convertir en factura negociable? Sí. ¿Se puede convertir y puede ser un elemento para hacer factoring? Sí. Si es persona jurídica, también. El proveedor, entonces, es aquel que vende el producto o servicio. ¿Quién es el adquirente? Es el cliente, es ese pagador tuyo, tu gran cliente que compra el producto, es el responsable por el pago del monto de la factura negociable. ¿Y quién es el legítimo tenedor? Es cuando el proveedor hace factoring con empresas. En el caso mío de Innova Funding, pues yo digo con Innova Funding, pero puede ser con un factor, puede ser con un banco. Y en mi caso, lo hacemos que además que el legítimo tenedor sea un inversionista que es el que compra la factura. Hoy día la riqueza que tenemos es que con esta buena legislación han surgido casi 99, 98 empresas que están haciendo este tipo de facilidades de distintos modelos. Entonces ustedes pueden informarse y comparar. El legítimo tenedor es quien ofrece una tasa de descuento que le interesa al proveedor. Y esa tasa de descuento, que es la tasa efectiva real, ¿no? Es la que en buen romance a ti te sirve para saber, oye, ¿cuánto me cuesta? Ese es el precio. Sino que aquí, como hablamos de ceder, de vender este título de valor, se habla de tasa de descuento. Muy bien. ¿Qué otro elemento? Bueno, ya habíamos hablado de esto. Entonces aquí en este circuito tenemos al proveedor, de nuevo, al adquirente o gran pagador, y tenemos al factor. Hoy día hay factores de todo tipo, de todo tamaño, especializados en industrias transversales, factores digitales de las finanzas tecnológicas, como es en el caso de nuestra plataforma, que opera 24/7. La mayoría están poniendo canal e-commerce para llegar a ustedes desde cualquier punto del país. Está súper interesante. Entonces, fíjense en el circuito, ¿no? El proveedor vende bienes o servicios a su cliente, que es el gran pagador o adquirente de acuerdo a la legislación, y va a pagarle, por ejemplo, en 90 días. Tú puedes ir de una entidad, pedir la liquidez bajo una modalidad que puede ser el factoring con recursos, es decir, donde tú te responsabilizas por una línea, o sin recursos, es decir, donde tú no tienes responsabilidad y cedes tu factura, la vendes, y luego cuando se pague, cuando llega la fecha de vencimiento, vamos a suponer que el 15 de junio se cancela la factura, ya se cierra la operación. Ese cliente gran pagador cancela la factura y se cierra la operación. Entonces, súper interesante, obtuviste la plata adelantada, cerraste otro ciclo de ventas más rápido y no tuviste que esperar ese plazo. Me adelanté. Hay dos tipos de factoring. El factoring con recurso, que es el que hemos hecho más tradicionalmente en nuestro país. Ese es el factoring con responsabilidad, donde el empresario firma un contrato, es el que asume
la línea asume el riesgo en el caso de impago. Yo llevo unas facturas a la institución financiera y si alguna se cae, yo soy el responsable porque a mí me han dado la línea, ¿no es cierto? Yo como empresario. En cambio, en el factoring sin responsabilidad o sin recurso, el empresario, en caso de impago, no se responsabiliza, está libre de la responsabilidad si el deudor, es decir, su cliente, no paga. En mi caso, nosotros hacemos factoring sin responsabilidad para que la pyme se dedique a seguir creciendo. Los dos modelos son súper interesantes. Ahora que ustedes tienen esta información, ¿qué van a hacer? Pues van a averiguar cuál les conviene. Cada uno tiene sus ventajas, sus características y ustedes tienen que conocerlas para poder seleccionar, comparar, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy día estamos viendo que hay más actores digitales y esto es bien importante porque hoy día ustedes pueden hacer todos estos servicios de facturación electrónica, de convertir su factura en título de valor, de buscar la cobranza libre de facturas, de hacer factoring a través de distintos mecanismos. Si ustedes entran a la página de CBS, hay casi 100 factores, más los bancos. Y, por ejemplo, en el caso de Innova Funding, nosotros tenemos esos 3 servicios: cobranza de factura, factoring y cobranzas de facturas impagadas. Y hoy día lo que estamos viendo es que además cada día las finanzas digitales son alternativas muy potentes para que ustedes puedan hacerlo sin salir de casa, desde su oficina, desde donde están. ¿Qué beneficios tienen los empresarios? Hoy día vamos a hablar de 2 beneficios que hemos mencionado en el título. Beneficios con respecto a la liquidez y beneficios con respecto a la cobranza. Liquidez, que ya decíamos, hoy día puedo obtener efectivo rapidito, no tengo que esperar el tiempo pactado con mi cliente, mi pagador o adquirente para cobrar mi factura, porque puedo negociarla rápidamente. Además, fíjense que como les estoy contando que la factura negociable, al convertirse en un título de valor, es más fuerte su poder de cobranza, ya al ser el título de valor tiene todas esas eficiencias, los precios son más bajos, las tasas de descuento son más bajas, además hay más ofertantes de este tipo de crédito. Además puedes hacer factoring hoy día con muchos agentes. En el caso de nosotros, además, lo hacemos desde una plataforma 100% digital. Fíjate qué interesante, porque ya operamos 24/7. Como no es un préstamo, fíjate lo que el mismo gobierno peruano lo dice, ya no generas deuda. Entonces, ¿qué pasa con el factoring principalmente sin recursos? Que no eres el responsable de la deuda y tú puedes seguir creciendo dedicándote a producir y vender. No tienes requisitos. La mayoría de factores, en el caso del factoring, piden casi 0 papeleos, muy poquitos. En nuestro caso no pedimos nada, solo nos basamos en la factura. Fíjense qué importante cuando salen mecanismos fuertes, porque eso simplifica la vida del pequeño empresario, del microempresario y del mediano empresario. Le da más respiro para que se dedique a crecer. Otros beneficios con respecto a la cartera sana, y esto era la segunda parte que les decía. Ahora, la factura negociable también impacta en tu cartera ordenada. Te da eficiencias para que puedas tener las cobranzas en menor tiempo, porque al ser un título de valor con ese poder de mérito ejecutivo, ya es un mecanismo importante para que tú puedas cobrar en menor tiempo. Seguimiento online. Hoy día, si además lo llevas a través de un mecanismo online, puedes tener mayor información en tiempo real, puedes tener menos morosidad y mayor orden y control. Eso es súper importante. Les quiero contar algunos casos, veo que hay más preguntas. Les quiero contar algunos casos de éxito a nivel nacional. Nosotros trabajamos mucho con el tema de Amazonía y una de las grandes consultas siempre en Amazonía es ¿cómo puedo inyectarle liquidez a una asociación, a una cooperativa? O soy un productor que estoy en una zona rural y no sé cómo hacer todo este tema de la factura. Fíjense, hay una asociación que lo que está haciendo hoy día es, desde la Amazonía, ingresa su facturación a través de las plataformas digitales, obtiene la liquidez adelantada en horas y con eso compra a sus copiadores el cacao y vende a los productores sus productos y con esto está generando liquidez. Fíjense que esta empresa, esta asociación que menciono,
por lo general sus facturas eran de 30, 50 mil y hoy día han crecido a ser de un orden de 170 mil, 150 mil soles. Son enormes. Están multiplicando y creciendo en sus ventas. En el caso de esta chocolatera, he cambiado los nombres por cuidar un poco los datos. Esta empresa de chocolates negocia sus facturas con un retail de Lima y ha conseguido tasas hitos, tasas menores al 1% mensual, porque justamente el factoring le está ayudando a encontrar precios muy bajos, porque tiene pagadores muy grandes también. Entonces ha conseguido tasas increíbles, hitos, porque pagador grande, tienes el plazo interesante y además fíjate que están en una zona lejana, pero lo hace digitalmente, todo lo está haciendo de una manera muy veloz y sin papeleos. O sea, la factura hoy día es un caso de éxito. Por ejemplo, he traído estos ejemplos de la cadena productiva de la agroindustria, que suele ser una cadena donde todo el mundo habla de grandes riesgos. Diego pregunta, ¿cómo es diferente el servicio de las empresas tradicionales? Diego, ok, ahora yo te contesto. Por ejemplo, ahorita yo iba a hablar de cooperativas y del caso del Lean Center. Por ejemplo, en el caso del Lean Center que está en San Martín, él nos comentaba que antes él tenía que llenar, y eso lo dice el gobierno peruano en sus explicaciones sobre la factura negociable, para pedir un crédito tenía que presentar un expediente largo donde tenía que presentar PDTs, estados financieros, avales, garantías, pero al convertirse en la factura negociable, ya en un título de valor, al ser la factura negociable, en convertirse en un elemento tan potente, hoy día un empresario ya puede tener este elemento para tener efectivo más rápido. Entonces ya los factores no le piden, estas empresas que financiamos, ya no les pedimos todos esos requisitos, porque ya nos basamos en la factura como un elemento clave que es más potente, porque es un título de valor. Todos los datos de la factura ya te están diciendo el ciclo financiero, te están diciendo quién es el pagador, qué operación hay detrás, hay una minería de datos detrás y hay muchos modelos. En el caso de nosotros en Innova Funding concentramos todo el análisis en un semáforo que está basado en tecnología y analytics, basados en la información que hay en el sistema. Entonces no le pedimos ninguna información a la MIPE. Y eso es radicalmente diferente, porque estas eficiencias que se generan significa a partir incluso de una mezcla entre una buena legislación, tecnología, ¿no? Todos estos elementos de data, lo que están generando es que hay un ahorro importante para la MIPE en tiempo, en plata y en tener la liquidez cuando lo necesita. Y esto le permite al empresario crecer. Es bien importante esa pregunta de Diego que pregunta, oye, ¿cómo ha cambiado? Entonces el servicio de la factura negociable y el factoring puede transformar, ya está transformando cadenas productivas, ya está transformando empresas y puede cambiar tu modelo de hacer el negocio. ¿Y por qué cuento estos casos de éxito? Porque lo que puede pasar, por ejemplo, en el caso de Lean Center, a mí me llamaba mucho la atención y yo le cambié aquí Lean Company y me atrevo a decir su nombre porque él ya ha pasado una entrevista online en la página de Innova Funding, la pueden encontrar, a don José. Él cuenta cómo en pandemia ha sacado más contratos porque descubrió el factoring. Y comenzando el año, él me llamó la primera semana, el 4 de enero, el primer día útil del año, y me dijo, mira María Laura, he conseguido 3 contratos nuevos y eso es gracias a que descubrí las ventajas de la factura negociable y el factoring. Porque ahora ya me atrevo a vender más porque ya sé negociar, sé cuánto ponerle mi precio, sé que las voy a poder vender las facturas y sé qué plazos puedo poner y me arriesgo por montos más grandes. Entonces fíjate lo potente de entender este nuevo mundo. O sea, importante esta sesión de hoy día de entender que tu factura negociable te permite cobrar, te permite vender, te permite negociar y te permite reinventar tus formas de vender y comprar, de hacer tus finanzas, de planificar. Hoy día estamos a tiempo. Está comenzando junio, nos queda más de medio año del 2021 y yo creo que es un momento importante para replantearnos nuestras finanzas desde 2021 y hacer operaciones diferentes, ¿no? O sea, de repente podemos buscar y arriesgarnos por venderle a clientes que antes no les vendíamos y probar
instrumentos financieros distintos, instrumentos de finanzas alternativas digitales diferentes, convertir nuestras facturas que no cobrábamos en títulos valores, porque eso también puede pasar. Si tienes facturas que no estabas cobrando, hoy día pues ya sabes que si las conviertes en título valor las puedes cobrar. No dejes de pasar estas ventajas, porque hoy día tenemos que estar generando eficiencias, ahorro, liquidez. Entonces, retomando todo, muy importante que tú mires las ventajas de la factura negociable para tener una cartera sana, para hacer seguimiento online, para tener el efectivo. Incluso, y aquí yendo hacia atrás, muy importante el que tengas en cuenta que cuando hay el protesto de una factura, no te paga. Cuando la factura negociable se protesta, se puede obtener la constancia de inscripción y titularidad. Y esta te permite que tú puedas hacer una acción legal. Yo trabajé más de 17 años en banca, y en el pasado tú vivías que cuando ibas a hacer un protesto de letra tenías que hacer también todo el trámite legal en el juez, etcétera, y te podías tomar años. Pero nuestra experiencia con una factura, porque tenemos un servicio de facturas impagadas, ha sido súper potente. Hoy con una factura negociable protestada, con esa constancia de inscripción y titularidad, le damos el servicio a empresas, y hoy día 9 de cada 10 que le damos el servicio de impagadas las cobran. Es decir, es súper potente. Y eso yo se los digo, se los recalco, para que tengan carteras sanas, amigos. Te permite hoy día entonces tener orden y control en tu cartera, no solo tener liquidez. ¿Ok? Entonces un poquito para hacer algunas recomendaciones sobre el tema de cobranza, ya el último punto que quería ver. Recuerda que si tú tienes facturas que no te están pagando o facturas sobre las que no necesitas liquidez, convertirlas en título de valor puede ser un frente importante. No todas son las que necesitas de repente financiarte, algunas necesitas convertirlas en título de valor para protegerte. Importante que puedas ir a un factor. En el caso de nosotros tenemos ese servicio, los bancos también. ¿Por qué? Porque así las inscribimos en Cavalli, notificamos al deudor de que esta factura se está inscribiendo, se está convirtiendo en un título de valor, y así tú, si se protestara, si no se pagara, vas a poder tener esa constancia y vas a poder cobrarla de manera eficiente. Y es bien importante porque así tú puedes tener todas tus cobranzas en orden. Nos interesa muchísimo el tema de el ABC del Factoring. Yo te invito a que veas nuestros tutoriales del ABC del Factoring, y abro el chat a las preguntas y respuestas sobre el mundo de la factura. Hoy día la factura negociable, sea física, la puedes trasladar a digital con nosotros. Si es tu factura ya digital, si tienes un recibo por honorarios, nosotros llegamos a nivel nacional. Consúltanos por cualquier tipo de preguntas. Veo que me están haciendo una pregunta sobre desde qué monto yo puedo convertir mi factura en título valor. Desde cualquier monto tú puedes convertir tu factura en título valor, y es más, puedes hacer factoring con facturas desde $100 o con recibos honorarios desde 100 soles, de 500 soles. No hay un mínimo, no hay un máximo. Es bien importante que tengas eso en cuenta. Yo sé que estamos en los minutos finales en la cuenta regresiva de hoy, y quiero invitarte a que me hagas todas las preguntas, a que sigas en nuestras redes sociales, y estoy muy muy atenta a compartir. Hemos vivido el Festival del Emprendedor, hoy día es el día de la micro y pequeña empresa. Aprender todo sobre facturas, factoring es muy importante porque te hace más fuerte y te permite reinventar tus finanzas, tus momentos de negociación con tus clientes, proveedores y pagadores. Y este mundo no debe estar lejano de nosotros, al contrario, nos permite seguir creciendo. Yo quedo atenta, les estoy dejando nuestros datos de contacto. Este es el celular de oficina, el mío es 9876000222, mi correo es marielaura@innova-mediofunding.com. Hay más preguntas. Paul pregunta ¿por qué no se promueve el factoring sin recurso? Es una buena pregunta, Paul. Antes había un montón de mitos. Por ejemplo, se pensaba que el factoring era para la gran empresa, que cooperativas y asociaciones no pueden hacer factoring.
se pensaba que el factoring sin recurso era caro y nosotros hemos desmitificado eso. El factoring sin recurso es el factoring que no le da responsabilidad a la MIPE. Entonces podría ser que algunos actores pensaban que tenía más riesgo para el factor, para la empresa que presta. Entonces el factoring con responsabilidad lo que hace es que tú firmas un contrato y tú tienes la deuda como pyme. El factoring sin responsabilidad es un factoring donde tú no tienes la responsabilidad. Y si te dicen que tú estás firmando factoring sin responsabilidad, pero estás firmando un contrato donde dicen que tú tienes la responsabilidad, no es factoring sin responsabilidad o sin recurso. Realmente el factoring sin responsabilidad es muy positivo. Nosotros como lo hacemos es vía una subasta, es decir, ponemos a competir a los inversionistas y tú decides cuál es el precio más justo. Si ninguna tasa te gusta, no la aceptas. Si te gusta, la aceptas. Entonces, cuando tú vendas la factura con el precio más bajo, fíjate que la responsabilidad va a ser del inversionista que compra tu factura. Entonces, tú sigues trabajando tranquilo. Hoy día yo veo cada vez más actores diciendo que están haciendo factoring sin responsabilidad y eso me parece súper positivo para el empresario. Y en el mundo se ha hecho muchísimo factoring sin responsabilidad, un factoring sin recurso. Si vas a ser responsable de la obligación, dice Paul, y incurre en gastos adicionales perdiendo de los beneficios que detallas. A ver, voy a leer bien la pregunta porque no sé si le estoy entendiendo. ¿Por qué no se promueve el factoring sin recursos? Si voy a ser responsable de la obligación, incurre en gastos adicionales perdiendo los beneficios que detallas. Mira, el factoring sin recurso es bien interesante porque te permite a ti trabajar y crecer y no preocuparte. ¿No? Normalmente tiene muy poquitos covenants detrás, ¿no? O sea, el factoring sin responsabilidad a ti no te limita. Lo que tú estás haciendo es que a quien se lo cedes es el que tiene la responsabilidad del impago. Y eso es lo importante. En el mundo se ha hecho muchísimo. Yo creo que si hay más preguntas, me encantará leerlas. A ver, mientras tanto, abro. Si no hay más preguntas, yo quiero desearles a todos los empresarios y emprendedores el día de hoy un espacio de reflexión, de fuerza, desearles sobre todo mucha fuerza porque es su día y es un día de empoderarnos, de crecer, de desearles todo esto de reinvención y agradezco mucho el que estén aquí y que sigan conociendo todo sobre el factoring y las facturas negociables. Muchas gracias, los invito a que me sigan y cualquier consulta estoy encantada de contestarles.